Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos ya con ustedes de vuelta después de la música y atentos a lo que va a ser el panel del día de hoy. Ya nos acompaña uno de nuestros panelistas del día de hoy para ir entrando en varias temáticas de la contingencia. Tenemos varios temas ya también propuestos, ya les decíamos, y vamos a saludar a quien ya está en nuestro estudio para entrar en cada una de esas conversaciones y también análisis de la actualidad. Nos acompaña el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Bienvenido nuevamente acá al estudio. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, todo muy bien por acá, muy contento, muy feliz de estar de vuelta aquí en el estudio de Radio USACH, en la SUSACH, contento con el clima, tú sabes que yo soy team invierno, así que dichoso con estas temperaturas que nos acompañan. Sí, oye, tenemos días. una oscilación de estos días, pero escasísima, ¿eh? A lo más 10 grados, 8 grados, así que de verdad que ha estado bastante agradable, pero hay que ahí prepararse para lo que va a ser el día domingo, porque ahí sí que se supone que tenemos una cantidad de precipitaciones importante, así que yo creo que ahí los inviernistas van a estar contentos. Patrick, para ir también ya entrando en materia, recordándoles además que estamos en este mes aniversario y ya la próxima semana entramos también en la semana aniversario, así que también ahí te doy cuenta de aquello, Patrick, para que también aquellos que todavía no se han conectado con esa efeméride nuestra, lo hacemos. Entramos a los temas del día de hoy y quedarnos con esta relación compleja que se ha estado teniendo con Venezuela. Se han estado tratando de hacer los esfuerzos y particularmente las señales que surgen desde el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el presidente Gabriel Boric ha admitido durante el día de ayer que no hay voluntad de Venezuela para aclarar el caso Ojeda. Exigimos respeto, dijo el presidente, dentro de las distintas declaraciones que hemos podido observar, y también se ha planteado el envío de una nota de protesta al país, pero también están las visiones que se han planteado por distintos sectores y particularmente desde la oposición. Se ha señalado que es momento de terminar con las notas de protesta, se ha hecho ese balance en particular. Quiero también traer a colación algunos comentarios que se han hecho al respecto en nuestros programas. En el programa que nos antecede, en Línea 1, el diputado UDI Juan Antonio Coloma se refirió también a la posición del gobierno frente a las relaciones diplomáticas con Venezuela y señaló que a estas alturas uno preferiría también un poquito más de realismo político que un voluntarismo que hasta ahora no ha servido para nada. Es parte también de las visiones que se están estableciendo desde la oposición. Estamos ahí a la expectativa también de qué manera se sigue avanzando en aquello, pero me interesa saber también cómo lo observan ustedes y cómo lo observas tú, Patrick, a la luz de todos los antecedentes que han estado acompañándose en este caso y que tienen en estos momentos en una situación complicada el tema de poder sacar adelante esta información en torno al crimen de Ojeda. Claro, Rodrigo, es bastante evidente la postura a la que se tiene que decantar hoy día el presidente. Es bastante evidente que no hay ánimo de Venezuela para colaborar con Chile ni con otros países ni con otras democracias en una serie de materias que no son de su conveniencia. Y esto no es novedad, o sea, hemos visto casos en los que aviones que llevaban de vuelta, ¿cierto?, a personas que habían sido deportadas o que iban a ser en el fondo devueltas a su país desde Chile, y aviones que tenían que aterrizar en Venezuela con ciudadanos venezolanos simplemente no pudieron despegar porque no tenían la autorización, entre la falta de coordinación y efectivamente la falta de voluntad entonces de Venezuela de recibir a sus connacionales que estaban siendo devueltos desde Chile. No es una novedad la falta de voluntad del régimen venezolano por una serie de temáticas, y evidentemente hace sentido el llamado a pedirle al gobierno realismo político porque yo creo que aquí el presidente tiene una involución. Gabriel Boric, como diputado, y una parte del Frente Amplio, a la que pertenecía quizás el diputado Boric, se diferenció o tenía un matiz con el resto de la izquierda chilena, o con una parte de la izquierda chilena, porque efectivamente era capaz de llamar régimen al régimen venezolano. Y no usaba estas fórmulas a medias tintas de democracia fallida. No, sí, lo que tiene Venezuela es un régimen no democrático, un régimen más cercano a una dictadura que a una democracia plena. Y eso hay que decirlo, hay que tenerlo claro y hay que actuar en consecuencia.
Y luego con la llegada al gobierno y la posterior alianza que se genera en el marco del gobierno con el Partido Comunista, y el presidente se ve en una posición, yo pienso que no por convicción, sino porque en el fondo por realismo político tiene que moligerar, tiene que frenar cierto un poco la postura que tiene respecto a Venezuela, porque su gran aliado político, el Partido Comunista, tiene ahí una postura bien distinta. En general, cuando el Partido Comunista ha tenido que elegir entre los intereses nacionales chilenos y la defensa del régimen de Maduro, se han decantado por lo segundo, han preferido defender el régimen de Maduro. Y en consecuencia, eso efectivamente deja al sector del oficialismo, que efectivamente piensa que lo que tiene Venezuela es una dictadura, en una posición muy incómoda. Y entonces la fórmula sobre cómo proceder es muy difícil, es muy complejo. ¿Qué tal? Es muy complejo porque al final del día, evidentemente, uno sabe que al frente tiene una muralla que no va a responder. Si es evidente la falta de voluntad y la falta de ánimo del régimen venezolano de dar antecedentes, de aportar a la investigación, no tiene interés de que esto se resuelva. Yo venía escuchando al fiscal nacional ahora en la mañana y pone un punto sobre la mesa que es bien delicado, que recientemente hubo una visita de fiscales venezolanos, Sí. poco anunciada, poco coordinada, y cuando se juntaron con la Fiscalía Nacional, el tenor de la reunión fue: mira, nosotros en Venezuela estamos llevando una investigación propia respecto de estos hechos que ocurren en Chile, y queremos que Chile nos entregue los antecedentes a nosotros para poder continuar con nuestra investigación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque efectivamente corresponde que esa investigación ocurra en Chile, sobre hechos que ocurrieron en Chile, y entonces al final las declaraciones del fiscal venezolano, si se basan en algún antecedente que ellos ya tenían cuando hubo representantes de la Fiscalía venezolana en Chile, lo que debieron haber hecho fue entregar esos antecedentes, y en consecuencia calificarlo de falta de voluntad es un piso mínimo, es una obviedad, y lo que se espera es que en el fondo haya algún nivel de una reacción más coherente con un Estado que en el fondo posiblemente tuvo una operación de agentes extranjeros en su territorio nacional. O sea, la reacción no puede ser molestia de los líderes políticos y una nota de protesta. Tiene que haber algo más contundente que eso. Saludo de inmediato a quien se suma también a nuestro panel del día de hoy, la diputada del Partido Comunista, presidenta de las Juventudes Comunistas, además, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por acompañarnos también. Muy buenos días. Yo pido las disculpas correspondientes del caso, pero Santiago es un caos a esta Las hora. Mañanas son complejas en la capital y lo sabemos. Incorporo, diputada, a la conversación. Ahí recién conversábamos con Patrick respecto a los puntos de vista que se han estado estableciendo en torno a esta necesidad y también ese llamado de colaboración que se ha planteado para Venezuela. Ahí también mencionábamos los puntos de vista que ha hecho el presidente Gabriel Boric respecto a este tema, esta idea de exigir respeto también en la línea de aclarar este crimen del cabo particularmente del caso Ojeda, y lo otro importante es ir observando las posiciones que se han estado tomando de diferentes sectores políticos. Mencionaba lo que señaló el diputado Juan Antonio Coloma en conversación con nuestro programa Línea 1. Él decía que a estas alturas uno preferiría también un poquito más de realismo político que un voluntarismo que hasta ahora no ha servido para nada. Y además quiero traer a colación también los puntos de vista que se han establecido desde Cancillería. Lo consigna la prensa hoy día, el Mercurio, de ayer por la tarde, y tras recibir al embajador venezolano Arévalo Méndez, la ministra subrogante Gloria de la Fuente dio declaraciones en las que indicó que todos los mecanismos de cooperación jurídica están activados y lo que falta es la cooperación por parte de Venezuela. De la Fuente descartó que Chile rompa relaciones con Venezuela, puesto que aquello dificultaría el esclarecimiento del caso. Están los planteamientos que se han hecho, pero no está de más también dar cuenta de esta crítica, donde se señala por parte de la oposición de que no basta, tal vez con notas de protesta, y habría que buscar otras opciones. Diputada, le dejo la palabra para que también entremos en ese tema y cómo lo han estado siguiendo. Sí, bueno, lo primero que yo creo que es importante poder limpiar un poco la discusión cuando se habla de que no basta solo con la nota de protesta, porque también hemos estado siguiendo esta noticia y lo que se está exigiendo es romper relaciones con Venezuela. Y ahí yo quiero poner la dimensión de este caso, porque esto no es un caso de un delito común, es un caso donde claramente ha operado el crimen organizado, y crimen organizado que tiene otras características. El crimen organizado en Chile tiene características transnacionales, por tanto es muy importante la colaboración entre los estados, y a propósito de eso, yo creo que, y respaldo la decisión del gobierno de enviar una nota de protesta,
entendiendo que actualmente no existe la colaboración necesaria desde los fiscales de Venezuela para justamente ayudar a esclarecer este caso. Yo creo que es importante tener la reacción de las notas de protesta, porque cuando se habla de romper relaciones con Venezuela, entonces la pregunta es ¿qué colaboración van a tener los estados justamente para hoy día poder esclarecer este hecho, como otros también donde sabemos que el crimen organizado ha operado como una de las principales preocupaciones en términos de seguridad pública? Es por eso que cada vez que uno escucha como, bueno, acá es importante entonces tomar otro tipo de medidas, bueno, yo creo que ya el gobierno de Gabriel Boric inició una medida, la nota de protesta, tenemos que esperar también cuál va a ser la reacción, pero entendiendo, y vuelvo sobre el punto, que hoy día para combatir el crimen organizado es necesario también una colaboración entre los estados. Y por tanto, yo creo que romper relaciones con Venezuela, mirándolo como una medida de última ratio, que siempre hay que tomarlo de esa manera, hoy día no va a ayudar a esclarecer una investigación que creo que también tiene una alta connotación pública y también un alto interés nacional, porque estamos hablando incluso de la misma soberanía de Chile. Antes de darle la palabra a Patrick, él en la primera intervención también daba cuenta de esta sensación, tal vez de algunos sectores políticos, de que se están enfrentando ante una muralla, una pared, a la hora de tratar de sacar adelante esta colaboración. Y ahí viene también la gran pregunta, ¿qué otras señales hay que esperar para ir buscando otras alternativas a la hora de no solamente mostrar el malestar, sino que también, ya lo decíamos, esta nota de protesta y eventualmente ir viendo otras opciones? Yo espero ahora las declaraciones de las relaciones que actualmente tenemos con Venezuela. Yo creo que es importante operar después de eso, pero sobre todo entendiendo que, vuelvo a insistir, romper relaciones como lo han exigido otros diputados de la UDI justamente en este contexto no nos va a ayudar a poder esclarecer la situación, pero también entendiendo que el presidente de la República fue muy claro, acá la soberanía de Chile también se respeta, y por eso mismo nosotros lo que hoy día estamos exigiendo, y me voy a mantener expectante, cuál va a ser la respuesta que va a entregar Venezuela a nuestro país. Patrick, vuelvo contigo. ¿Qué importancia también tiene en este contexto lo que se haga respecto al embajador? También se ha planteado la necesidad de retirarlo por sectores de oposición. No sé cómo lo ves también, tratando de buscar un camino intermedio a lo que la diputada planteaba como última ratio, que sería particularmente cortar relaciones. Claro, Rodrigo. Mire, yo no sé si la fórmula es cortar relaciones, retirar al embajador, eso efectivamente son elementos que en el fondo es razonable que las personas que se dedican a la vida a la vida al fondo diplomática y que tienen una carrera allí puedan decirte, mira, esto se suele usar de esta forma. Lo que sí sé es que hay al menos dos criterios que tienen que estar sobre la mesa. Lo primero es que esto no es novedoso. No es que nosotros nos hayamos encontrado por primera vez con un actuar del régimen venezolano en el que enloda la discusión, intenta hacerse el loco, desentenderse del asunto y tiene una posición oficial, y en verdad en paralelo tiene distintas figuras o autoridades que van avanzando en tesis alternativas y que enreda la situación cuando aquí la tesis es clara. O sea, el fiscal nacional es bien contundente en esto. De las tesis o las razones que podrían haber motivado el crimen del exteniente Ojeda, la única que se sostiene hoy es el crimen político, es el móvil político. Evidentemente hay un salto que hay que encontrar los antecedentes que permitan decir, ok, este crimen político, este móvil político fue ejecutado por Venezuela. Pero sí lo que sí sabemos, y eso quizás está en investigación, ¿no? Eso no se sabe aún. ¿Pero no comparte la visión de crimen organizado como lo señala la diputada? Es que yo creo que hay una lectura distinta, porque efectivamente el crimen organizado en Chile se ha dado un salto cualitativo luego de este fenómeno migratorio, ¿cierto? Como nosotros tenemos una frontera que es permeable. Chile hoy día no tiene control de su frontera. El caso del mismo teniente Ojeda es una prueba de aquello. O sea, las personas que hoy día requerimos del apoyo y la colaboración o el trabajo con Venezuela, porque es muy probable que las personas que asesinaron al teniente Ojeda hoy día estén allá y hayan entrado de manera ilegal sin que las autoridades se enteraran y hayan salido, ¿cierto?, de la misma forma. Entonces eso da cuenta de una debilidad o la permeabilidad absoluta de nuestra frontera. Es en ese contexto que el crimen organizado se da un salto cualitativo. Probablemente este salto cualitativo, que no ocurre solo en Chile, es cosa de lo que ocurre en Ecuador y en otros países, esté muy vinculado con el proceso de migración del crimen organizado desde Venezuela. Y
y es cosa de constatar el caso del Tren de Aragua para que los chilenos nos demos cuenta de que efectivamente hay una organización que tiene... Que es conocida su relación con autoridades del régimen venezolano, con, ¿cómo se llama? Con una red internacional que en el fondo vive y existe en función del Estado fallido o de los espacios que el régimen venezolano ahí deja. Y Chile está pagando esas consecuencias. Entonces, claro, presumir que la colaboración con Venezuela va a ser la fórmula para combatir al Tren de Aragua, yo creo que sí es pecar de voluntarismo y en el fondo no se condice con analizar los antecedentes como corresponde, y es que probablemente el Tren de Aragua existe dado que existe el régimen venezolano, porque si en Chile, pues en Venezuela existiera un gobierno democrático, un gobierno plenamente funcional, bueno, lo que tendría que hacer es combatirlo con más ahínco, cosa que yo creo que no se está haciendo. Sí, diputada, ¿es pertinente desde su perspectiva hacer esas vinculaciones? Y recién Patrick hablaba efectivamente de elementos que tienen que ver con el crimen organizado, pero eventualmente también algún tipo de conexión con... Puede tener una connotación política. Claro. Sí, yo creo que lo primero, porque cuando hablamos del crimen organizado y hablamos también de las situaciones de seguridad, siempre es importante limpiar los argumentos. Cuando se habla de que Chile no tiene control sobre sus fronteras, yo creo que hay que ponderarlo de la manera que corresponde, porque finalmente si estábamos hablando de que Chile no tiene control sobre sus fronteras, tendríamos una situación migratoria mucho más abundante de la que actualmente tenemos, y por tanto el Congreso Nacional no se reuniría constantemente para, por ejemplo, legislar sobre infraestructura crítica, legislar también sobre militares en las fronteras, que también ha sido uno de los temas de alta preocupación, o también inversiones en términos presupuestarios para poder justamente hoy día controlar la situación que parece, o sea, que está en la frontera chilena. Entonces yo creo que hablar de eso finalmente también es poner una situación donde acá existe una situación de caos, que finalmente acá esto está desbordado, y yo quiero también traer a colación que las principales medidas que ha tomado justamente este gobierno es hacerse cargo de una situación migratoria que estuvo totalmente desregularizado en otros gobiernos. No voy a decir principalmente cuáles, sabemos también todas las críticas que han existido a la administración anterior, por tanto a lo que nosotros nos ha correspondido como Congreso Nacional y también en colaboración con el gobierno es hacernos cargo de esta situación. Ahora el crimen organizado puede tener distintos tipos de connotaciones, puede tener connotaciones políticas, puede también tener connotaciones muy ligadas a lo que significa otros tipos de crímenes, por ejemplo como la trata de personas. O sea, tenemos también un alto repertorio de las vinculaciones que actualmente existen con el crimen organizado. Sin embargo, yo creo que darlo por un tipo, lo que algunos llaman régimen, lo que otros también llamamos una soberanía, en particular de cómo Venezuela actualmente elige a su gobierno, y decir que gracias a eso existe el Tren de Aragua, yo creo que también habla de un desconocimiento de todas hoy día las variantes que interceden justamente en el crimen organizado. Ahora, en particular, yo no me voy a meter a opinar sobre la situación de Venezuela y cómo ellos eligen a su gobierno. Sin embargo, lo que yo creo que es importante acá es que la cooperación de los estados no es un tema de voluntarismo, sino que es un tema que tiene que estar, sobre todo cuando estamos hablando del combate a crímenes transnacionales que justamente necesitan la colaboración y la inteligencia de los estados. Sí. Por eso yo sigo poniendo sobre la mesa. Para nosotros es importante ahí fortalecer una relación con todos los estados, sobre todo en América Latina, donde también tenemos una situación mucho más compleja que en años anteriores, donde la colaboración tanto de los equipos de inteligencia y también de las colaboraciones de las instituciones del estado tienen que operar. Patrick, vuelvo contigo. Obviamente te dejo opción para poder ir también replicando algunos de los conceptos de la diputada, pero también me quiero tomar de este último punto que planteaba respecto a las estrategias que se manejan como continente, como estados dentro de lo que es Latinoamérica y Sudamérica particularmente, para enfrentar esta situación. Tú también ahí lo planteabas, lo que se ha quedado en evidencia en otros países de Sudamérica respecto a lo que son los temas vinculados a seguridad y crimen organizado. ¿Cómo ves también ese tema de poder ir fortaleciendo esas relaciones? Por ahí se echa de menos tener un referente fuerte de carácter continental. Te dejo ahí la palabra. Sí, Rodrigo, bueno, son varios temas y nudos distintos, pero para ir comenzando a desatarlos. Sí. Primero, respecto a la frontera, yo creo que esto es bastante evidente, o sea, se ha ido avanzando, ha habido una evolución quizás de los distintos grupos políticos, las distintas coaliciones en términos de poner esto como una prioridad y de efectivamente abordar ciertas medidas que son necesarias
de momento son bastante insuficientes. O sea, y eso es constatar una realidad porque hoy día sigue siendo un problema. Y sigue siendo un problema que pareciera no tener cota, el tema de la migración desregulada. Esta lógica de desconocer el descontrol que tiene hoy día Chile de su frontera, de pasos no habilitados, me parece preocupante porque en el fondo, si existiera control, sobre todo de pasos no habilitados, porque evidentemente en la frontera, en el puesto para poder cruzar de Arica hacia Perú, en el aeropuerto, donde hay los lugares institucionales desde los cuales uno puede emigrar, hacer ingreso o salida del país, evidentemente hay un control, si el problema son los pasos no regulados. Entonces, si existiera un control, implicaría que anoche, o esta semana, o incluso durante este mes, no existieran ingresos desregulados, no existieran ingresos de los cuales el gobierno, la institucionalidad chilena no tuviera conocimiento o control. Porque la idea de que un país tenga control sobre las fronteras es eso, es poder controlar quién hace ingreso y salida del país. Y yo creo que no es el caso. No es el caso y es cosa, y si tomáramos el teléfono y habláramos con los habitantes de Colchanes o los pueblos, en las localidades que están, ¿cierto?, cercanas a estos pasos no habilitados, nos daríamos cuenta que efectivamente hay ingresos aún que no están siendo controlados y en consecuencia desconocer este problema solo agrava la situación. Por otra parte, lo relativo a los proyectos de seguridad y que tienen alguna dimensión en la migración. Respecto de la responsabilidad del gobierno anterior, uno puede tener críticas respecto de todas las administraciones, sin importar su color político. Pero me parece que aquí hay una contradicción bien profunda por parte del oficialismo cuando se esgrime como un logro, un trabajo, un mérito propio, ¿cierto?, la aprobación de una serie de reglas de reforma y de leyes que van en materia de seguridad, que históricamente fueron rechazadas por el sector político cuando el que gobernaba era otro. Y eso es un problema. Eso es un problema porque no se explica el salto lógico y luego pareciera mérito del actual oficialismo y solo del actual oficialismo una serie de regulaciones que llevan un tiempo en la discusión y que cuando, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric le tocó votarlas en el Congreso cuando era parlamentario, las rechazó. Y las rechazó en muy duros términos. Y cuando existe todavía también una grave crisis de seguridad y tenemos partidos políticos que están rechazando y hacen todo un despliegue para evitar que se aprueben normas que son necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Por ejemplo, lo que pasó en la votación de regulación de... el uso de la fuerza. No, la regulación cuando se encontraba personas en el contexto de manifestación con líquido acelerante, que fue un proyecto de ley que su partido de diputado votó en contra. Entonces ahí se va generando un ambiente que es poco coherente, porque hoy día el oficialismo esgrime como una bandera, como un logro, la aprobación de estos proyectos de ley que constantemente ha vilipendiado, ha rechazado y que cuando no es una cosa crítica para el gobierno, no es una cosa urgente para el gobierno, se trata de descolgar. Y eso los chilenos lo ven, lo resienten. Entonces, al final, cuando se desconocen estas crisis y las ascendentes que tienen, es bien duro para la ciudadanía porque no se le ve solución en el corto plazo. Diputada, le dejo ahí la palabra ahí para ir cerrando también esta parte de la conversación. Sí, bastante corto. Yo creo que existe, no sé si un modo operandi o una fascinación, pero de siempre estar mirando las votaciones de Gabriel Boric siendo parlamentario. Y de hecho que gran parte de las críticas están en eso. Yo sé que en política muchas veces, es muy importante mantener la coherencia. Sin embargo, yo creo que la agenda de seguridad en ningún momento el gobierno se la ha adjudicado como solo un mérito propio, sino que también es importante también poner sobre la mesa que quienes manejan las urgencias del Congreso es el Poder Ejecutivo. Y por tanto, que el Poder Ejecutivo haya puesto gran parte de la inversión de lo que significa el trabajo de la Secretaría General de la Presidencia, de lo que significa el trabajo del Ministerio del Interior, es hacerse cargo también de las problemáticas que actualmente existe como país. Sin embargo, yo creo que acá podemos sacar muchas votaciones de muchos proyectos. Yo muchos proyectos en particular, muchos de ellos he rechazado parte de
su articulado, porque creo que muchos de los articulados, algunos caen en una suerte de populismo penal y otros claramente pueden darse situaciones que pueden ser vulneratorias de derechos humanos. Sin embargo, yo creo que en ese sentido también es importante remarcar que toda la agenda de seguridad, nosotros sí hemos mostrado una intención de poder contribuir en el debate, no nos hemos, por ejemplo, como lo ha hecho la oposición, en cuestiones que son muy relevantes. Por ejemplo, una reforma tributaria que rechazaron la idea de legislar, nosotros en particular no hemos rechazado ideas de legislar sobre la materia de seguridad. Tenemos matices, tenemos concepciones sobre los derechos humanos que son distintas, pero eso no significa en estos momentos negar que existe una agenda a la cual el gobierno en particular, y no por mérito propio solo del gobierno, sino también por parte también de su principal acción, que es poner la urgencia en el Congreso, ha tendido a colaborar y abrir un puente que yo creo que es muy importante y muy colaborativo muchas veces con una oposición que no quiere dialogar con el gobierno, pero sí un gobierno que sabe que tiene que llegar a un acuerdo con el Congreso. Sí. Son ya las 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos acá en Enlace USACH junto a nuestro panel de este día viernes, cerrando una nueva semana. Daniela Serrano, diputada del Partido Comunista, presidenta de las Juventudes Comunistas, y Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Y cambiamos de tema, ya lo estábamos observando, lo que tiene que ver con esta agenda que se plantea desde el Ejecutivo de Lobby 2.0 y prevención de conflictos de intereses. Se trata, sin ir más lejos, de una discusión que pone el gobierno en el Congreso Nacional a través de mensaje presidencial, y son dos iniciativas para robustecer la agenda de probidad y transparencia. Estuvieron dando cuenta de aquello el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y también la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos. Dentro de los elementos que están en esta iniciativa, ya lo decíamos, denominada Ley del Lobby 2.0, que ya inició su tramitación en la Cámara de Diputados, se detalló que se establece un estatuto de representantes de intereses y se crea la figura de los representantes calificados de intereses. También el ministro explicó que se establece una especie como de periodo de enfriamiento o de reglas de puerta giratoria para quienes se desempeñan en el sector público y no pueden hacerlo después como gestores de intereses, que se conocen por reglas generales como lobistas, y por tanto de esa forma se vela por un mayor nivel de transparencia e información disponible para el control ciudadano respecto a esta materia. Además, se amplía el concepto de lobby y las actividades que comprenden, se regula la influencia ejercida sobre los nombramientos políticos y se establecen agendas abiertas de parte de las autoridades que tendrán que ser publicadas mensualmente. Es parte de lo que se ha puesto entonces en el Parlamento. Parto con usted, diputada, ahora para entrar en esta temática, no solamente con las expectativas que se está viendo en el Parlamento esta agenda, sino que además verla en el contexto de lo que hemos estado también viviendo en los últimos días, y particularmente se me vienen a la mente los famosos WhatsApp que dieron a conocer CIPER durante estos días. Sí, bueno, yo creo que hay una alta expectativa. En el Congreso Nacional son hartas las agendas que vamos a estar trabajando. Sí. Bueno, siempre la agenda de seguridad, está la agenda también de pacto fiscal. Ahora sí, está la agenda de pacto fiscal, y ahora tenemos esta agenda de la probidad, que creo que tiene una alta expectativa, bueno, por los reportajes que hemos conocido, por también los tráficos de influencia y también de lo que ha significado el entorpecimiento de algunas discusiones parlamentarias. A mí me llama mucho la atención que ahora se reflote, y yo creo que es el momento de poder hacerlo, porque tenemos algunas leyes emblemáticas que también están siendo bastante cooptadas por algunos sectores de la oposición, principalmente, por ejemplo, como tiene que ver con la reforma de pensiones, y cuando uno ve los principales personajes que se oponen a esta reforma de pensiones, justo caen también en este perfil de lo que ha significado la puerta giratoria. Porque, por ejemplo, una de las personas que ha estado activando públicamente, ya sea incluso hasta en el proceso de la reforma, o sea, en el proceso de la Convención Constitucional, diciendo ya, yo elijo, con mi plata no, era la senadora Jimena Rincón. Y si uno ve también el historial que tiene la senadora Jimena Rincón, en un momento pasó de la Superintendencia de Seguridad Social, pasó a ser parte de la corporación y de la AFP Provida. Entonces tiene como ese tipo de vínculo donde uno dice, bueno, estos perfiles justamente han sido alimentados donde tenemos una puerta giratoria, donde tenemos en algunos casos en particular personas que toman una alta responsabilidad en poder fiscalizar hoy día a
principalmente a la empresa privada y después pasan a ser parte de sus directorios. Entonces, pareciera que el traspaso de la información o incluso todo lo que aprendan del Estado después lo aplican a beneficio de las empresas privadas. Entonces, yo creo que como un tema de uno de los casos icónicos donde hemos visto una persona justamente operando que tiene un perfil de ser en particular quien resguarda los intereses de la AFP, yo creo que este tipo de agenda también le viene como anillo al dedo de decir, bueno, acá se acaba también parte de una práctica que ha sido muy nociva y que justamente ha hecho que estos perfiles se puedan ver robustecidos y que hoy día puedan entrampar reformas tan importantes, por ejemplo, como la reforma de pensiones. Sí. Patrick, importante también saber cómo observas este camino que se está abriendo en torno a este lobby 2.0 presentado por el gobierno. Mira, Rodrigo, me parece que efectivamente la agenda con un correcto oficio legislativo en esta dimensión me parece correcta. Yo creo que sí, en la dimensión política lo que hace el gobierno es ponerse el parche luego de la polémica por las reuniones de ministros, ¿cierto?, no ingresadas a la ley del lobby, con una serie de empresas y otros. De las reuniones con Salaquet. Las reuniones en la casa de Salaquet y luego de otro tipo de reuniones que, ¿cierto?, estos casos siempre tienen como las réplicas después de oye, yo también, él también, por aquí, por acá. Entonces, efectivamente lo que está haciendo el gobierno, ojalá lo que salga en materia legislativa sea correcto y hay espacio, eso efectivamente yo creo que es un elemento perfectible de nuestra legislación. Y ¿Está bien orientado en todo caso, crees tú? No he visto el detalle, pero me parece que sí, efectivamente me parece un contrasentido que una persona en un momento sea el fiscalizador y al día siguiente sea el fiscalizado, y eso es una cuestión bien universal. El punto que me parece relevante es que lo importante es tener el ánimo de cumplir la ley. Al final del día, echa la ley, echa la trampa, y es importante que también los colectivos políticos, los movimientos, los partidos vayan instalándose ese estándar. Efectivamente, uno ve en el caso del oficialismo, en el caso de convenios, por ejemplo, que habiendo mecanismos de control, se desarrollan mecanismos para bypassar ese control, como dividir las transferencias en varias transferencias más chicas de forma que no tengan que ser informadas a Contraloría y una serie de otros elementos. También el caso de las municipalidades de lado y lado. Recientemente hemos tenido el caso de Daniel Jadwe, que está hoy día en una muy compleja situación penal, pero hemos tenido casos de alcaldes de todo el espectro político muy complicados en el tema de la probidad. Entonces, claro, es relevante tener esta discusión en términos del correcto uso de los recursos de todos los chilenos, los recursos públicos, y hay al menos dos elementos aquí importantes. Esta discusión es necesaria tenerla, o es una discusión importante, toda vez que el gobierno ha insistido con la reforma tributaria sobre la mesa. Ha insistido con el pacto fiscal y ha ajustado sus vueltas, y el oficialismo ha tratado en función de cada cosa que es importante en Chile, sacan del bolso el pacto fiscal y dicen, bueno, es que como esto es importante hay que tener un pacto fiscal entonces para financiar medidas de esta dimensión. Lo que es insostenible, porque el pacto fiscal de ocurrir no sirve a financiar todo. Luego, además, muchos sostenemos que incluso puede ser perjudicial si uno mira la experiencia de la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que uno ve es que la recaudación no fue lo que uno esperaba, con muchas otras externalidades y consecuencias bien negativas para el país. Entonces, efectivamente, es un contrasentido pedirle a los chilenos por parte del oficialismo y del gobierno más recursos constantemente en razón de cada discusión, cuando efectivamente hay muchos casos de corrupción, muchos de ellos en el oficialismo, no exclusivamente en el oficialismo, muchos de ellos en el oficialismo, y en consecuencia es una discusión, un tema que hay que resolver antes de siquiera conversar acerca de los impuestos. Y lo último, Rodrigo, es que en la discusión previsional, a mí me parece que hay una cosa que hay que poner sobre la mesa, que la diputada hizo el punto respecto a la dicotomía de los intereses de la AFP. Y por cierto que la AFP va, y como cualquier otra industria o gremio, probablemente va a contratar agencias, va a contratar lobbyistas, como cualquier otro gremio cuando va a contratar estudios para poder ver cuáles son las implicancias de un proyecto de ley, etcétera, etcétera. Pero lo relevante aquí son los intereses de los chilenos.
Y el gobierno yo creo que ha caído en un error, una falacia, porque insiste en contraponer como el interés del gobierno y las AFP y la industria, cuando en verdad es la opinión pública la que no quiere la reforma del gobierno. Y entonces yo creo que es un punto que hay que clarificarlo. O sea, mayoritariamente los chilenos son los que quieren que su cotización siga siendo parte de su propiedad y vaya a su cuenta individual, y en consecuencia eso también es un elemento que hay que despejar del debate y ponerlo sobre la mesa de forma honesta, porque si no al final del día uno pelea con el contrincante equivocado. Diputada, vuelvo con usted, ir comentando también parte de los comentarios de Patrick. Me quedó dando vuelta a lo que tiene que ver con los estándares éticos, ¿sabes? Que de una u otra forma también están presentes, más allá de las discusiones a nivel parlamentario que se puedan llevar de una política pública o una legislación, también está el elemento de cómo se va fortaleciendo efectivamente esa ética dentro de lo que es la gestión y particularmente los mismos partidos políticos, que es lo que decía Patrick. Pero además me quiero quedar con lo último que planteaba sobre las discusiones sobre las AFP, ya que se puso también sobre la mesa. Dejo ahí la palabra. Sí, yo creo que son primero hartas cosas. La política en general, yo creo que hay que relevarle el rol que tiene y sobre todo también la responsabilidad que tienen. No cualquier persona puede llegar y ostentar un cargo de representación popular y después justamente caer en lo que puede ser el dolo, finalmente toda una situación de corrupción, de lo que puede ser fraude al fisco. O sea, acá hay que claramente no tan solo poner el ejemplo de acá necesitamos medidas ejemplificadoras, sino que también, como lo decía Patrick, o sea, echa la ley, echa la trampa, exacto. Y por tanto lo que también te queda como Congreso Nacional es poder fortalecer justamente aquellas normas que hoy día vienen a regular esos aspectos que claramente sabemos que hoy día no le han jugado ni a favor ni a los chilenos ni a la política en general. Y por tanto yo creo que mostrar esta agenda por parte del gobierno también tiene que ver con poder asumir errores propios, errores también de sus adeptos, pero como también aquellos errores que incluso no fueron solo ministros quienes fueron a reunirse con los lobistas, sino que también fueron parlamentarios y parlamentarias que también les va a tocar hoy día sacarse todos los prejuicios, incluso sacar cualquier tipo de error que en estos momentos ellos asuman como involuntario y decir, bueno, acá hay que fortalecer justamente aquellas instituciones. Y por tanto yo creo que esto es una oportunidad, pero también es una oportunidad para poder limpiar algunos conceptos. Yo creo que también acá no solamente debe existir como este tipo de concepto que cuando se dice el lobista, bueno, no, si finalmente ellos están resguardando intereses y por tanto acá lo importante hoy día es también poder hablar de cómo hoy día en particular las empresas, la AFP también a propósito de reforma previsional, hoy día hacen una campaña que yo creo que está totalmente desregularizada. ¿Ya? ¿Y por qué se habla mucho de la opinión pública? Y la opinión pública que todos los chilenos y chilenas no quieren, pero la opinión pública también se constituye, por ejemplo, con el andamiaje que tienen los medios de comunicación. Y si vemos, uno de los aspectos que viene a proponer la ley es también que se hagan públicos los aportes que hacen a los medios de comunicación, justamente hoy día entidades que son privadas, y también tenemos algunas cuestiones que nosotros hemos considerado que son escandalosas a propósito del tema de la reforma de pensiones, donde hemos oficiado al CNTV diciendo, bueno, acá finalmente hay todo una línea de propaganda, de publicidad por parte de la AFP, donde gran parte de los aspectos que ellos incluso están imponiendo son falsos. Por ejemplo, que se hable de que en particular todo lo que está proponiendo el gobierno se va a ir a un seguro social, cuando también hay una propuesta del gobierno de abrirse a la capitalización individual, pero también con algunos componentes de seguridad social que nos permitan hacernos cargo de subir las pensiones hoy día. Entonces, hablar de justamente esta agenda de probidad no tiene que ver solo con los políticos en general, sino también, por ejemplo, regular la forma en que hoy día se maneja esta opinión pública que justamente incide en poder maquetear, en poder también hoy día que nazcan estas políticas públicas que son de gran interés. Y a propósito también de algunas cuestiones que tienen que ver con el tema ético, volviendo a aquello, yo creo que es importante que todos y todas se puedan hacer cargo, y muchas veces cuando se dice, bueno, y del oficialismo están principalmente los casos de corrupción, hay algunos que han sido investigados,
en caso en particular del alcalde Daniel Jadwe, él en estos momentos está siendo formalizado, no tiene ninguna sanción penal. Y eso también lo quiero poner sobre la mesa. Es una formalización que hoy día tiene una prisión preventiva que va a ser apelada por su defensa. Pero yo no quiero hablar de ese caso en particular, sino que hablemos, por ejemplo, de las grandes conexiones que han existido históricamente en casos de corrupción del sector que hoy día es oposición, donde vemos que principalmente sus alcaldes son los que han caído en la malversación de fondos, en fraude al fisco. Tenemos casos emblemáticos, por tanto yo creo que acá, más que particularizarlo en los casos icónicos de democracia viva, de lo que puede hacer la formalización del alcalde Daniel Jadwe, yo creo que es un tema de Estado, un tema país que justamente hoy día por una desregularización, o más que la desregularización, una regularización que es bastante endeble, da justamente margen para que se produzcan este tipo de cosas. Nos quedan pocos minutos. Patrick, cerremos contigo el panel. Pasó rapidísimo el tiempo, así que te dejo ahí la palabra. Sí, no, mira, a mí me parece que hay una cosa en particular respecto de lo que yo planteaba que es importante hacer hincapié en ella. Tiene que haber un ánimo de parte de los colectivos políticos y ese ánimo es amplio. Entonces, ¿no piensa usted, diputada, que hay una contradicción en el actuar de su partido cuando efectivamente hay manifestaciones que interpelan a la justicia, interpelan y suponen una especie de persecución, o incluso de esas manifestaciones políticas luego evolucionan y se moligeran hacia la desproporción, pero eso no dista de, cuando estamos hablando de estándares éticos y morales, y en el fondo el comportamiento de los partidos, porque vemos el comportamiento de la industria, de la empresa, esto es un tema de Estado, pero ¿qué pasa en los casos concretos? Porque la norma general es que frente a un caso de corrupción los partidos lo que hagan es, bueno, congelar militancia, esperar que las instituciones funcionen, y en el caso particular del Partido Comunista yo creo que fue distinto, y eso creo que hace un poco cortocircuito y le hace un harto contrasentido a los chilenos. Entonces, tener personas que son parte del oficialismo, tener una persona como Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dando señales de que la institucionalidad podría estar operando en contra de un alcalde en particular, efectivamente es una respuesta poco usual quizás dentro de estos casos de corrupción. ¿No cree que hay una contradicción ahí? A mí me parece que es una contradicción y yo creo que es una cosa bien generalizada decir, bueno, esto no es lo normal y algo raro hay ahí. Doy la opción de responder. Ya voy a tener que cerrar yo, Sí, ya sí. que estamos con el tema del derecho a réplica. Mm. Yo creo que se ha intentado instalar ya de manera reiterada que el Partido Comunista ha ejercido una presión indebida al Poder Judicial. Y eso a mí me parece de una irresponsabilidad y también de un desconocimiento de los aportes que nosotros hemos hecho como partido para que se restablezca el Estado de Derecho dentro de nuestro país. O sea, nosotros respetamos la separación de los poderes del Estado, nosotros como parlamentarios y parlamentarias hemos dicho que esto es una opinión política, mas no vamos a interceder porque eso le corresponde a la defensa del alcalde Daniel Jadwe hacer una apelación. Por tanto, yo creo que acá cualquier intento de decir, bueno, acá hay una presión indebida, yo creo que también tiene que ver en cómo pareciera muy extraño para algunos sectores que, claro, dicen ya la separación inmediata de la militancia, pero más que la separación como un deber ético, muchas veces se ve como un tema de desconocimiento de separar aguas para que justamente todos los alcaldes que han estado ligados a la corrupción, que son principalmente de la oposición hoy día, no manchen al resto del partido. De hecho, yo creo que también habla de nuestra calidad como partido, diciendo, bueno, acá nadie va a desconocer el rol del alcalde Daniel Jadwe dentro de incluso un proyecto del Partido Comunista y por tanto nosotros nos hacemos cargo de las muestras de solidaridad, de apoyo, entendiendo que en él y su equipo va a estar su defensa, pero también poniendo sobre la mesa que acá en particular lo que está pasando es una formalización y todavía no hay una comprobación o incluso una sanción directamente penal contra el alcalde. Pero, Sí. perdón, Rodrigo. Un minutito tengo. 15 segundos, Nada. 15 segundos. Pero no ocurre o no queda un espacio, diputada, para un contrasentido, una contradicción de cara a los chilenos cuando si se determina la justicia determina la prisión preventiva es porque acredita los hechos materiales y hay al menos hay una verosimilitud en la posible responsabilidad del alcalde Jadwe. Si se
demuestran los delitos, si la justicia encuentra culpable a Daniel Jadue de delitos de corrupción, ¿cambiaría o se ajustaría la respuesta del Partido Comunista? Es que yo creo que más que ajustar la respuesta del Partido Comunista, nosotros creemos en particular en la gestión que ha hecho el alcalde Daniel Jadue. Por tanto, a él y su defensa le va a corresponder demostrar su inocencia, y por tanto nosotros también, con antecedentes sobre la mesa, siempre estamos hoy día diciendo que es lo que debe hacer o no el partido, pero lo que no vamos a permitir hoy día es que nos intenten pautear por afuera diciendo que nosotros hemos actuado de una manera incorrecta o incluso hemos protegido o hemos hecho una tutela de lo que hoy día deben hacer los poderes del Estado. 9:59. Aprovechamos el tiempo al máximo en nuestro panel del día de hoy. No me queda más que agradecerle a quienes estuvieron con nosotros, la diputada Daniela Serrano, también a Patrick Poblete. Tengan buen fin de semana y nos estamos reencontrando a futuro en otros paneles acá en Enlace USACH. Gracias. Gracias, Rodrigo.